continuar con estas exposiciones con relación al libro de Apocalipsis. Me ha tocado explicar especialmente la gran lucha del dragón y la Virgen de Apocalipsis capítulo 12. Quiero contarles a todos mis queridos hermanos, especialmente el año pasado tuve una experiencia con unas personas que no creen en Dios. Podríamos mencionar el término ateos. Y recuerdo de que el esposo de esta señora me dice, esto fue estando en Estados Unidos, en Miami, en la Florida, y me hace una pregunta y me dice, yo le quiero hacer una pregunta, yo sé que usted es pastor de la iglesia adventista, y dependiendo de lo que usted me va a responder, yo voy a creer que existe un Dios, porque hasta acá yo le voy a decir algo, no me han dado una buena respuesta con relación a lo que les voy a preguntar. Y me hace la pregunta y me dice, explíqueme si existen los extraterrestres. Yo me quedé pensando en un momento, un extraterrestres. Porque la NASA, los científicos dicen que han visto. Y yo quiero saber qué dice usted como cristiano, ¿existen los extraterrestres o no existen los extraterrestres? Yo me puse a pensar y me acordé del libro de Apocalipsis capítulo 12. ¿Existen los extraterrestres? Sí existen los extraterrestres. Y lo voy a mostrar con la Biblia. Extraterrestres fuera de nuestro sistema atmosférico, fuera de nuestra Tierra. Y hermanos, hubo una guerra espacial, una guerra fuera de nuestra atmósfera. Y lo describe el libro de Apocalipsis capítulo 12. La gran lucha del dragón y la Virgen de Apocalipsis capítulo 12. Vamos a detenernos especialmente en la gran guerra del dragón en Apocalipsis 12. En Apocalipsis capítulo 12 aparece una gran guerra, queridos hermanos. Y querramos nosotros o no querramos, nosotros estamos involucrados en esa guerra. ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 12 del Apocalipsis? Vamos a ver los lectores de la Biblia. ¿Cuántos versículos? ¿Cuántos? 17. En los 17 versículos hay una guerra terrible. Hemos aprendido con el pastor Idel Suárez, en el Apocalipsis se repite la profecía, pero también se expande. Y cuando se repite, me lleva a un pasado, me trae a un presente y me lleva a un futuro. Interesante libro del Apocalipsis. Ahora entonces vamos a ver la gran guerra del dragón en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. La vamos a ver en varias fases. Como número 1, la guerra por el trono en el cielo. Y ustedes pueden leer los textos bíblicos del Apocalipsis capítulo 12, del versículo 7 al 12. Hay una guerra por el trono. Hay una guerra en el cielo. La Biblia dice que hubo una guerra en el cielo. ¿Por qué fue esa guerra? Porque el diablo luchaba por un trono. ¿Cuál era el trono que quería Satanás? Era el trono del Hijo de Dios. Deseaba el trono del Hijo de Dios. Por eso el libro de Isaías dice, hablando en relación en el capítulo 14 del libro de Isaías, nos habla claramente que deseaba ser igual a Dios. Quería colocar, dice, un trono encima del trono de Dios. Entonces aparecen varios aspectos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Número 1, la guerra por el trono en el cielo. Número 2, la guerra contra el hijo de la mujer. Apocalipsis capítulo 12 del versículo 3 al versículo 5. Vean cómo aparecen varias guerras en el libro de Apocalipsis. Número 3, el nacimiento de la iglesia cristiana, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Y número 4, la guerra contra la mujer en sus 3 fases. En sus 3 fases en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. ¿Cuáles serán esas 3 fases de la guerra contra la mujer? Durante su nacimiento, según Apocalipsis 12:13 y Hechos 8:1. Esa es la primera guerra contra la mujer durante el nacimiento de la iglesia cristiana. La guerra en el desierto, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 y luego del 14 al 16. Y tenemos la guerra con gran ira contra el resto de la descendencia de la mujer, Apocalipsis 12, 17. Yo les quiero preguntar a mis hermanos aquí, ¿estamos nosotros involucrados en esa guerra? Vean esto.
Si hubo una guerra que el diablo le ha hecho a la iglesia del Señor, no se compara, dice la sierva de Dios, con la guerra que muy pronto nosotros esperamos. Si ustedes notan, lo que aparece en esta diapositiva es la síntesis de todo el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Y quiero repetir, porque el Apocalipsis repite y expande. Entonces, la gran guerra del dragón en Apocalipsis capítulo 12, como número 1, la guerra por el trono en el cielo. ¿Por qué coloco la guerra con el trono en el cielo? Porque el diablo quería un trono en el cielo, y cuando no consiguió su objetivo en el cielo, fue lanzado el dragón, la gran serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿A dónde fue arrojado? Dice la Biblia, a la tierra, mis queridos hermanos. Y luego lo vamos a ver. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Ay por nosotros, hermanos. Y luego, punto número 2, la guerra contra el hijo de la mujer. Apocalipsis 12, 3 al 5. Número 3, el nacimiento de la iglesia cristiana. Apocalipsis 12, 1 y 2. Número 4, la guerra contra la mujer en sus 3 fases. Durante el nacimiento de la iglesia cristiana, en el desierto, porque la Biblia dice que cuando fue perseguida en Jerusalén, donde nació la iglesia cristiana, la mujer tuvo que huir. ¿A dónde dice la profecía? Al desierto, pero que para que huyera se le tuvo que dar, dice, las 2 alas de la gran águila, que denota velocidad. Huye, escapa por tu vida. Y la iglesia tuvo que huir durante el desierto. ¿Cuántos años vivió durante el desierto la mujer? 1260 años. Y luego tenemos la guerra con gran ira contra el resto de la descendencia de la mujer. Apocalipsis 12, 17. Es un capítulo muy extenso, que aquí en esta diapositiva he dado una síntesis de lo que habla. Ahora vamos a ir paso por paso, a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Jesús tiene una novia pura. El nacimiento de la iglesia cristiana. Yo quiero contarle a mis hermanos, he tratado la manera de buscar alguna diapositiva para poder identificar a la mujer de Apocalipsis 12. Y muchos de los predicadores hemos usado una diapositiva para identificar a la mujer de Apocalipsis 12. Pero si ya notaron ustedes muchas de las diapositivas, cómo aparece la Virgen de Apocalipsis 12. A veces aparece con mangas cortas. Estaba dándome cuenta de que había una que tenía un collar y había una que tenía ciertos aros o aretes pequeños en las orejas. Pero esa no es la descripción de la iglesia de Dios. Así que estaba tratando la manera de filtrar y de quitar algunas imágenes, pero yo creo, hermanos, de que debemos de buscar nuestras propias imágenes, porque entonces no representa a quién, a la iglesia de Dios. Noten esto que estoy diciendo, porque ¿cómo representa? ¿Cómo aparece el nacimiento de la iglesia cristiana en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis? Aquí está la imagen que ustedes pueden ver. ¿Está bien? Falda larga, vestido largo, pero ¿qué hay de malo allí en esa imagen? A ver, los que somos reformadores, ¿qué hay de malo ahí en esa imagen? La manga, ¿verdad? Así que vamos a ir filtrando y modificando esto, hermanos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:1: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vamos a seguir el orden lógico de Apocalipsis 12, ¿ya? El orden lógico es el nacimiento de la iglesia cristiana. La mujer de Apocalipsis 12 representa el nacimiento de la iglesia cristiana. Cuando la iglesia del pueblo judío, el pueblo judío, dejó de ser el pueblo de Dios, nace la iglesia cristiana y la establece el Hijo de Dios. Y en su pureza, la Biblia dice, una mujer vestida del sol. Ya hemos visto especialmente aquí, según lo que dice Malaquías, el libro de Isaías y otros profetas, que el sol representa la justicia de Cristo. La mujer refleja la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y con la luna debajo de sus pies, identificando la era mosaica. Así como la luna no tiene luz propia, sino que recibe la luz del sol,
nosotros no entendíamos el Antiguo Testamento hasta que vemos realmente el nacimiento de la iglesia cristiana con todas las profecías que se cumplieron en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La iglesia apostólica fue comparada con una virgen. Segunda de Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo marido, para presentaros como una virgen pura para Cristo. La iglesia de Dios no tiene ni una mancha, no tiene ni una arruga. Qué maravilloso es saber, hermanos, que nosotros somos el pueblo de Dios. Y yo quiero abrir un paréntesis aquí. Querido hermano, querida hermana, miembro de la iglesia del Señor, ¿cómo vives tu vida cristiana? ¿Cómo vistes, querida hermana? ¿Cómo vistes, querido hermano? ¿Cómo es tu testimonio? Porque la iglesia aquí es un símbolo de tu vida. Tú eres la iglesia de Cristo, yo soy la iglesia de Cristo. Somos un cuerpo organizado, pero ¿qué clase de testimonio estamos dando allá afuera en el mundo? ¿Cuál es nuestro testimonio, mi querido hermano, mi querida hermana? En la profecía, la mujer pura, virgen, representa la iglesia pura de Cristo. La palabra iglesia viene del griego iglesia, que quiere decir agrupamiento de personas. La corona con 12 estrellas simboliza el triunfo de la iglesia de Dios, los 12 apóstoles, las 12 tribus, los 12 fundamentos de la ciudad santa, plenitud. La luna bajo sus pies simboliza el reflejo de la luz del Evangelio en el Antiguo Testamento. La Virgen está vestida con el sol, simboliza la gloria que rodea a la iglesia, el Evangelio de Cristo, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí entonces vemos el nacimiento de la iglesia cristiana. Vamos ahora al otro punto. ¿Recuerdan la primera diapositiva que presenté? Cómo se divide el libro de Apocalipsis. Ahora vamos por la batalla por el trono. Y eso lo menciona el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Surge el enemigo de Dios y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Apocalipsis 12:3. Este dragón tiene dos especialmente comparaciones que vamos a hacer. La primera representa a Satanás, quien le ha hecho la guerra a Dios, pero también representa a Roma. Si ustedes se dan cuenta, ya hay características de Roma. Cuando la Biblia dice 7 cabezas y 10 cuernos, ¿cuál era el imperio que gobernaba el mundo cuando el Hijo de Dios nació en esta tierra? ¿Quién era el imperio mayor que existía en la tierra? Era el imperio romano, la Roma imperial. Entonces este dragón representa a Satanás, como también representa ¿a quién? Representa la Roma imperial, la Roma pagana. ¿Quién es el enemigo de Dios? Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La batalla que hubo en el cielo, hermanos, fue una batalla terrible. Una batalla, hermanos, de cuerpo a cuerpo. Fue una guerra realmente real la que existió en el cielo. La batalla contra el trono de Dios. ¿Y saben por qué, mis queridos hermanos? Ahora vamos a ir a buscar en la Biblia el texto de Isaías capítulo 14 para poder leer y para poder corroborar qué fue lo que sucedió. Isaías capítulo 14. Vamos a meditar en el libro de Isaías capítulo 14. Dice el versículo 12: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré, ¿qué dice la Biblia? Mi trono. ¿Cuál era la guerra del diablo? Por el trono. Él quería el trono de Jesús, pero ese trono no lo podía tener él, porque este Lucifer, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías
Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La guerra contra el trono de Dios me menciona el libro de Apocalipsis. Claro, muy poco tiempo para poder explicar el desarrollo de la guerra entre el bien y el mal, pero yo les quiero pedir, mis hermanos, lean lo que dice la historia de la redención con relación a la guerra en el cielo. Explícitamente le dice todos los acontecimientos que sucedieron en el cielo cuando el diablo se rebeló, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Ahora vamos a ver rápidamente la batalla contra el hijo. ¿Qué sucedió? Dice la Biblia que la mujer tenía, dice, dolores de alumbramiento. Estaba a punto de nacer, dice la Biblia. Vamos a leerlo en el libro de Apocalipsis. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 12 para poder tener esta lectura. Versículo 2. Y estando embarazada clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Dice el versículo 4, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí está la guerra del dragón contra el hijo. El Hijo de Dios vino a nacer de una virgen, y durante su nacimiento, recuerden ustedes, hermanos, que el dragón, la serpiente antigua, a través de Roma imperial, persiguió especialmente al niño Jesús. El dragón usó hombres para destruir al Hijo de Dios en la muerte de los primogénitos. Mateo capítulo 2 y versículo 16. Vayamos a ver lo que dice Mateo capítulo 2 y versículo 16. Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: Herodes entonces, al verse burlado de los sabios, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: voz fue oída en Ramá, lamentación, lloro y gemido grande, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Hermanos queridos, fue una terrible persecución que hubo sobre los pequeños niños de Israel. La muerte de los primogénitos, profetizada muchos años atrás por los profetas. Satanás trató la manera de destruir a Dios durante su nacimiento, durante su niñez, durante su juventud, durante su ministerio terrenal, y lo llevó a la crucifixión. Pero alabado sea el nombre de Dios. Es cierto que lo destruyó aparentemente en la cruz, pero su derrota fue la victoria para nosotros, porque dio ejemplo, hermanos, de obediencia. Tenemos a un gran Rey de Reyes, que es nuestro vencedor, que está luchando por nosotros. Demos gracias a Dios, hermanos, porque en Cristo encontramos nosotros victoria en cualquier momento de necesidad. El enemigo no consiguió destruir a Cristo. Hechos 2:24. A él Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. Y Apocalipsis 12:5 dice: y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. La historia dice en el deseo de todas las gentes, y en el libro de Mateo, en los últimos libros, Mateo 26, Mateo 27, que cuando Cristo murió, los principales dirigentes de Israel fueron a hablar con Pilato y le dijeron: hemos escuchado que este engañador dijo que de aquí a 3 días él iba a resucitar, pero tenemos miedo que sus discípulos vengan y puedan hurtar el cuerpo, y el mal va a ser peor que el que tenemos hoy. ¿Y saben qué hizo Pilato? Dice la historia sagrada que Pilato mandó a 100 centuriones, 100 guardias romanos, los 100 soldados
se hubiera corrido, dice la sierva de Dios, el velo que corre lo visible de lo invisible, hubiéramos visto a las huestes satánicas cuidando la tumba del Hijo de Dios. El mismo diablo estaba allí, tenía, dice, el sello de Roma. Nadie podía abrir la tumba de Roma. Pero saben, queridos hermanos, las palabras que el Hijo de Dios dijo: he aquí, de aquí a 3 días, el Hijo del Hombre vendrá, va a resucitar, porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Y el Hijo de Dios fue resucitado. La historia dice que un ángel vino del cielo a la tierra. El ángel que ocupa el lugar que dejó Satanás en el cielo vino a la tierra. Cuando el ángel cruzó nuestra atmósfera, los cimientos de la tierra se sacudieron. Y cuando aquel ángel se puso, hermanos, dice que meñaron la piedra como si fuera una hoja seca, y se oyeron la voz de aquel ángel que dijo: Hijo del Dios Altísimo, levántate, porque tu Padre te llama. Hermanos, Satanás no pudo detener al Hijo de Dios en la tumba. La guerra de Apocalipsis capítulo 12 fue una guerra terrible, pero Cristo se levantó de los muertos, dando seguridad a su iglesia, a su pueblo, que en él hay salvación. No importa, aunque muchos hayan caído bajo el peso de la muerte y del dolor, hay una esperanza bienaventurada. Las palabras que el Hijo de Dios pronunció cuando se levantó de la muerte: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza de nosotros hoy, querido hermano. Así que encontramos la guerra del dragón contra el Hijo de Dios. Ahora pasamos al otro punto: la guerra contra la mujer en sus 3 fases. ¿Qué sucedió cuando el dragón no logró destruir al Hijo? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12 y versículo 13? Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿A quién persiguió? A la mujer. Y veamos cómo la comenzó a perseguir. Vayamos al libro de Hechos capítulo 8 y versículo 1. Aquí aparece la primera persecución sobre la iglesia que había nacido, y comienza con una guerra terrible. El dragón no pudo destruir al Hijo de Dios. Ahora se vuelca todo su odio y su furia contra la iglesia que nace en tiempos difíciles. Dice el libro de Hechos capítulo 8 y versículo 1: y Saulo consentía en su muerte, y aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hermanos queridos, comienza la historia triste del pueblo de Dios. Desde que Cristo fundó su iglesia cristiana en la tierra, Satanás trata la manera de destruirla y de perseguirla. Por eso nosotros hoy que estamos aquí debemos de velar y orar, queridos hermanos, porque Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Durante su nacimiento de la iglesia cristiana, según Hechos 8:1, vemos la persecución que le viene al pueblo de Dios, una persecución terrible. Pero luego encontramos que la iglesia es perseguida en el desierto. Para poder poner algunas fechas, hermanos, del año 33, en el año 33, cuando Cristo muere, comienzan a ser perseguidos los cristianos. Y uno de los primeros mártires que nosotros encontramos después de la muerte de Cristo es Esteban, hermanos, que testifica dando fe de este evangelio. Y luego aparece Jacobo, aparece también, hermanos, Pedro, aparece Pablo y todos los cristianos que murieron durante esa época. Hemos estudiado las profecías en estos días, especialmente la profecía de los 10 días de tribulación del año 303 al 313 por el año y por el emperador Diocleciano, que persiguió cruelmente a la iglesia del Señor. Pero saben, hermanos, la profecía dice: sufrió la iglesia en su nacimiento, pero la iglesia iba a sufrir una terrible persecución.
y por eso Dios le preparó las dos alas del águila. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 12 para poder ver entonces esta terrible persecución que aparece ahora, y vamos a leer el versículo 14. Y fueron dadas a la mujer dos alas de la grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. La gran persecución de 1260 años. Los primeros discípulos que vivieron sufrieron el azote de la Roma imperial. Terrible las persecuciones de Roma imperial en los grandes coliseos romanos en el tiempo de los apóstoles. Realmente qué difícil, pero luego la mujer tiene que huir al desierto y se le dieron las dos alas del águila. Dios escondió a su iglesia por un período determinado. En Ezequiel 4, versículos 6 y 7 dice: durante 40 días te he fijado un día por cada año. Vayamos al cálculo profético. Un día igual a un año literal. Entonces ustedes pueden ver aquí, un tiempo es igual a un año, tiempos igual a 2 años, y mitad de un tiempo es igual a medio año. Esto me da a 1260 días proféticos, que son 1260 años literales. ¿De cuándo a cuándo comienza eso? En el año 538 después de Cristo, Justiniano promulgó un decreto obligando a todos sus súbditos, y se unieron a la Iglesia Católica en el plazo de 90 días o dejar el imperio con sus bienes confiscados. Y se sienta el hombre de pecado, se sienta el papado. Las persecuciones de la Roma cristiana no se comparan con las persecuciones de la Roma imperial. Hermanos, la sierva del Señor dice: no hay pluma para describir los tormentos del pueblo de Dios, donde una época oscura gobernó. Y otro párrafo de la sierva de Dios dice: las tinieblas espirituales que vinieron durante esta época terrible hicieron que no avanzaran la ciencia y el conocimiento. ¿Y por qué? Porque la Biblia quedó ocultada. Nadie podía tener una Biblia en sus manos, pero hoy ¿cuántos tenemos una Biblia? ¿Cuántos hoy pueden tener acceso a una Biblia? Pero me da tristeza mencionarlo. ¿Cuántas veces no andamos nosotros con nuestra Biblia? Debiéramos de valorar esta Biblia que hoy tenemos en nuestras manos. Pero ¿cuántas veces nosotros no nos preocupamos por la Biblia, por tenerla nosotros, hermanos? Los fieles a Dios se escondieron en regiones montañosas. Hay una intervención divina. Y dice Apocalipsis, repetimos 12, 15 y 16: tras la mujer la serpiente echó de su boca agua como río, para que ella fuese arrastrada por el torrente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Las aguas significan pueblos, naciones y lenguas, según Apocalipsis 17:15. Satanás usó las naciones tales como Francia y España para exterminar al pueblo de Dios. El 10 de febrero del año de 1798, el general Berthier de las fuerzas revolucionarias francesas entró en Roma y aprendió al Papa, abolió su gobierno y dio libertad religiosa a todos los italianos. Estamos llegando, hermanos, a ver qué fue lo que sucedió. Pequeños grupos de cristianos remanentes preservados por Dios. La historia registra 150 millones de muertos durante un periodo de 1260 años de terribles matanzas, desde el decreto de Justiniano hasta la apresión del Papa Pío VI en el año de 1798. Dios siempre escondió pequeños grupos de testigos.
Colón descubrió América y abrió el camino para que los perseguidos encontrasen un refugio del nuevo mundo. Así la tierra ayudó a la mujer. En la tierra de la libertad, hoy hay una tierra de las libertades. La sierva del Señor dice, los Estados Unidos es una nación que ha sido, dice, privilegiada por Dios, ha gozado de muchas bendiciones, pero muy pronto va a hablar como que dice la profecía, como dragón. Y los poderes de la tierra se unirán para hacerle la guerra a la iglesia en su última fase. Y la última fase de la iglesia para el tiempo del fin es el residuo. ¿Y quién es el residuo de Dios, hermanos? ¿Quién es el remanente de Dios, hermanos? Es la iglesia adventista. La iglesia adventista fracasó en el año de 1914. Por eso la profecía de Apocalipsis 12:17. Nos faltaría tiempo para explicarla claramente, pero dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Por cuántos años se enfureció contra la mujer? En su nacimiento la persiguió con la Roma imperial. Tuvo que huir al desierto por 1260 años. Fue perseguida terriblemente. Pero luego, cuando terminó la persecución en el 1798, pareciera que la descendencia no tuvo persecución, ¿verdad? Pasó un tiempo fácil, ¿verdad? Cuando nace el adventismo. Aunque durante la guerra civil la iglesia adventista sufrió y muchos dijeron no vamos a la guerra, pero en el año de 1914 se dieron y fueron a la guerra. Hermanos queridos, dice la Biblia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es ese resto? La Biblia dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es el movimiento de reforma, es la Sociedad Misionera Internacional. Yo quiero invitarlo a usted, querido hermano, querida hermana. Una guerra viene todavía. El dragón todavía no ha terminado su guerra y está aguardando. Alguien dijo, recuerdo, tenía un amigo que le gustaba boxear y mi amigo me decía, mira, yo aguanto golpes, primer round aguanto golpes, segundo round aguanto golpes, pero cuando comienza el 10º round, ahí entonces yo comienzo a golpear. Y comienzo a golpear porque mi enemigo está débil y yo no he tirado todos los golpes. En el último round yo comienzo a tirar golpes fuertes. Satanás tiene un golpe duro para el pueblo de Dios. ¿Y quién podrá quedar de pie? ¿Saben quiénes, hermanos? Los que reciban el sello de Dios en sus frentes. Luchemos hoy para que el sello de Dios sea puesto ¿en dónde? En nuestras frentes, queridos hermanos. Y démosle gracias a Dios porque luchamos con un enemigo vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Aunque va a traer toda su furia, si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios les bendiga, es mi deseo de oración. Amén.